El título de este mensaje es Uso correcto de las llaves del reino. Uso correcto de las llaves del reino. Y el texto bíblico que tenemos para hablar de las llaves del reino es Mateo 16:19. Y ojalá nos los aprendamos todos de memoria. Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Señor, bendice tu palabra. O bendícenos a través de tu palabra. Así como hiciste con los discípulos cuando fuiste camino de Emaús y entraste, Señor, en sus casas y te sentaste con ellos, pero no sabían que eras tú. Y hablaban contigo y se sintieron cerca, pero no sabían que eras tú. Porque sus ojos humanos y sus oídos humanos ni veían ni entendían. Hasta que tú oraste para que Dios le abriera el entendimiento y pudieran comprender tu palabra. Igual, Señor, te pedimos en estos momentos que aunque hemos caminado contigo muchos años, así como iban ellos camino de Emaús, iban caminando contigo, te escuchaban, te vieron, olieron tu fragancia, sintieron tu presencia, pero no sabían que eras tú. Así estamos, Señor, mucho pueblo tuyo. Por un año hemos trajinado, por años hemos caminado, hemos conversado contigo, pero no sabemos que, no entendemos. Ahora, al igual que hiciste con esos discípulos de Emaús, haz con nosotros, con el poder de tu Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras, porque de nada sirve que la memoricemos, de nada sirve que la proclamemos, de nada sirve que la sepamos de memoria si no la comprendemos. Igual sigue el estancamiento. Ahora, Espíritu Santo, rogamos que tú nos abras el entendimiento para comprender tu palabra, Señor, y que tu palabra nos quite la mentalidad de religiosos a mentalidad de reino. Que tú nos ayudes a despojar del manto de la religión que nos tiene, Señor, limitados y no hemos podido entrar a disfrutar todos los privilegios del reino, porque la religión no nos deja pasar. Hoy, Señor, pedimos que tu palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y llega hasta la médula de los huesos, esa palabra que viene directamente del Padre, porque por ella fue creado el universo, por ella fue creado todo lo que existe, y esa palabra es el verbo, y ese verbo es Jesucristo, que se hizo carne. Ahora esa palabra es la espada del Espíritu Santo, y esa espada del Espíritu Santo ahora atraviesa nuestras vidas, porque estamos cansados de vivir lo mismo, de ver lo mismo, sentir lo mismo y sufrir por lo mismo. Señor, hoy pedimos misericordia para que la espada de tu Espíritu penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones y podamos ver, Señor, puertas abiertas, podamos ver tu poder y tu gloria y despojarnos y renunciar de creencias falsas que no nos dejaban usar la llave correcta, aunque la teníamos en las manos desde que te conocimos a ti. Pero la religión nos confunde para usar toda la vida llaves erradas, diferentes a la puerta que queremos abrir. Señor, gracias. Ahora permite que este instrumento que tú has elegido en este momento, Señor,
diga fielmente lo que tú tienes para cada niño, cada joven, cada mujer, cada hombre, cada familia, cada situación, y llegue como esa luz que alumbra y que esparce las tinieblas y abre los ojos espirituales y abre los oídos espirituales para entender, para ver. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este pasaje, el Señor está haciendo algo tremendo para su iglesia. Tremendo. Todavía Jesús no había muerto. Todavía no había muerto. Todavía estaba en el ministerio aquí en la tierra. Y estaba preparando los cimientos de su iglesia. El fundamento. Por eso buscó a 12 apóstoles de diferentes profesiones, de diferentes niveles sociales, de diferentes edades. Y a todos los enseñó. Pero él necesitaba una clave para soltar esa llave. Por eso preguntó, ¿quiénes creen ustedes que es el Cristo? Tú eres un profeta, tú eres Moisés, tú eres Elías, tú eres lo otro. Y Pedro, que es el que siempre, yo creo que Pedro es como esos alumnos del colegio, los que hemos sido maestros. Es el alumno que más participa y se va a meter la pata, pero él tiene que participar. Si ustedes leen la Biblia se da cuenta que el único que metía la cuchara en todo era Pedro. Unas veces para errarlo el Señor lo reprendía, pero no importa, él alzaba la voz y decía, yo sé, yo tengo la palabra. Y Jesús le decía, cállate. Muchas veces lo mandó a callar, porque era entrón. Y a Dios no le desagrada eso, sino que cuando hablaba equivocada lo corregía enseguida. Y de todos esos apóstoles, Pedro dijo, pido la palabra. Yo tengo la respuesta. Tú, Pedro, si ninguno la ha dado, yo la tengo. Ajá, ¿quién? Dime la respuesta. ¿Quién creen ustedes que es el Cristo? ¿Quién creen la gente y ustedes? Y Pedro dijo, tengo la palabra, tengo la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pónganle 10 a ese muchacho. Pasó la prueba. Porque no te lo reveló carne ni sangre, te soplaron, Pedro. Te soplaron. Eso no te lo reveló humano. Eso no está en las enciclopedias. Eso no está en el estudio de universidades, de técnicos, de tecnólogos. Eso no está en conocimientos humanos. Dice, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y es cuando dijo, es aquí donde yo tengo que entregar las llaves. Porque si la entrego en gente que no sabe dónde está parado, que ni siquiera saben ni tienen idea quién es Jesucristo, esas llaves nunca las van a usar. Es como entregarle un carro a una persona que no sabe manejar, sin hacer el curso. Entonces no la va a poder usar, no va a saber usarla. Por eso a la iglesia, representada en ese momento en Pedro, dijo, yo también sé quién eres tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre ese conocimiento, el conocimiento que él acababa de revelar, quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que tiene toda autoridad, el que tiene todo el poder, el que creó el universo, el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada. Cuando reconoció eso, dijo, este es el lugar donde tengo que entregar la llave. Y le entregó la llave. Y esas llaves tienen un poder. Son varias llaves, no es una llave. No dice, le entregó la llavecita a Pedro, a la iglesia. No. Le entregó las llaves. ¿Para qué? Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién se refería en ese momento espiritualmente hablando? A la iglesia. Sobre ese conocimiento que Pedro reveló, esa es la iglesia, ese eres tú y soy yo. Cuando reconocemos que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Redentor. Entonces tienes las llaves. Si ya reconociste eso y has creído en Jesucristo, entonces tienes las llaves
del reino de los cielos, no habla del cielo, dice de los cielos. O sea que hay muchos espacios que tú tienes que entrar. No dice el cielo, porque el cielo allá es el trono de Dios y todo, pero los cielos son espacios, son áreas, son dimensiones donde tú debes entrar. Por eso habla de los cielos, de las llaves, plural ambas. Cielos, muchos. Llaves, muchas. Y la autoridad se le dio a la iglesia para que abra y cierra, para que ate y desate. Y según los judíos, el término llaves, eso solamente lo usaban los rabinos y los maestros judíos. Y Jesús era judío, era rabino también, era un maestro, no era cualquier judío. Por eso usó ese término que significa permitir o prohibir. Permitir o prohibir. Dar permiso o negarlo. Significa autoridad, significa poder. Entonces, cuando Jesús estaba entregando las llaves, estaba dando autoridad, estaba delegando autoridad legal. Legal. Una autoridad que la podía usar a tiempo y fuera de tiempo, porque tenía toda autoridad. Si a ti te dan la llave de una casa, cuando la alquilas o te la prestan o te dicen cuídame la casa, a ti te entregan un mazo de llave, porque esa persona ha confiado en ti y sabe quién eres tú. Pero antes tú le preguntas, ven acá, ¿y cuál es la llave principal para abrir la reja del garaje? Esta. Si soy como yo, que soy a veces que se me olvidan las cosas, yo ando con colores y yo marco la que es de la reja, yo marco la que es de la puerta principal, yo marco la de la puerta tal, yo marco la del baño, yo marco esto, marco lo otro, porque a mí se me confunden y cuando empiezo con el desorden, con la desesperación, meto la llave que no es y uno se desespera metiendo la llave que no es. Entonces uno va tan y yo las marco. Así que toda persona necesita saber cuál es la llave de cada puerta. Porque si a ti te entregan un mazo de llaves para una mansión o una empresa que tenga muchas bodegas, muchos cuartos, muchas oficinas o algo, y te entregan un mazo de llaves y no te dicen nada, te vas a demorar mucho. Porque no vas a saber cuál de tantas. En cambio a ti te dicen, este es para esto, este es para esto, este es para esto. Así hizo el Padre. Y nos dio un manual. Y el manual donde muestra cada llave que abre cada puerta. Tus necesidades tienen una llave. Todas tus necesidades aquí en la tierra, tanto material como espiritual, tienen una llave. Pero ¿por qué nos pasamos la vida pidiendo al Padre? Y pida al Padre. Y pida al Padre. Y pedimos, hay gente que ha dicho, tú que tienes más cercanía con Dios, pídele a Dios por mí. En otras palabras, tú que si tienes la llave, ¿por qué no abres la llave por mí? ¿Sí? Eso es lo mismo. Cuando tú veas gente que te para buscando para que ore, interceda a Dios, interceda por ti ante Dios todo el tiempo. Está bien que uno ore para buscar apoyo espiritual, que eso lo vamos a ver en estos temas. Pero que toda la vida te estén diciendo, es que a ti Dios te oye más que a mí. Estás queriendo decir, es que yo no tengo llave. Y si la tienes, estás diciendo, es que yo no la sé usar. Entonces, nos pasamos toda la vida, y no por pecado, no por pecado necesariamente, estancados, porque desconocemos qué llave funciona para cada área. Eso es como, o sea, son leyes, porque el gobierno de Dios no es religión, es un reinado, es un gobierno, es una política. Y toda política tiene su constitución. Y cuando tú vas a pelear tus derechos o quieres adquirir los derechos, tú tienes que ir a la constitución. En este caso, en Colombia, pues la constitución colombiana, si yo quiero como artista pelear un caso donde se me esté atropellando mis derechos como artista que soy, yo busco el área que habla de la cultura y de las artes. Y con base en eso, yo puedo meter un derecho de petición, hasta demandar al Estado, porque está violando mis derechos como artista. Pero si yo los desconozco, me pongo a mendigar, a pedir las limosnas que caigan del Secretaría de Cultura,
a pedir las limosnas y a buscar votos, que en estos días están buscando votos como locos. Pero como la gente desconoce sus derechos y no sabe que tiene la llave en la mano, entonces empieza. Pero cuando tú conoces el artículo que defiende tus derechos como profesor, como docente, como médico, como abogado, como niño, de todo hay derechos en la Constitución, los cuales tú no tienes que mendigarlo, sino aprendértelo, pero como no te lo sabes, por eso aquí hay abogados, ¿sí? Hay abogados. ¿Qué haces tú cuando quieres pelear un caso, pero desconoces tus derechos? Tú buscas un abogado. Ese abogado estudió para eso, para aprenderse todos los derechos. Y abogado que se respete para leyendo los artículos. Abogado que se respete lee los artículos y te defiende el caso. Pero el Señor te dio a ti la Constitución, la revelación, el conocimiento a través de su Santo Espíritu y de su palabra. Entonces ya tú tienes toda autoridad de usar tu propia llave. No te quedes en la puerta de la casa, que está cerrada, y te pones a orar ahí en la puerta con el mazo de llave en la mano. Y ya te dieron cuál es la llave de la entrada y todo. Entonces tú te sientas en la puerta, ¿cierto? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ábreme la puerta. Y el Señor, este idiota, ¿qué le pasa? Padre, en el nombre de Jesús, abre la puerta, ábrete puerta. Porque tu palabra dice que yo tengo poder para abrir puertas y cerrar puertas. Entonces vamos a llamar a la profeta tal, el hermano, vamos a hacer cadena de oración. Y te sientas en la terraza. Y viene el vecino que también es cristiano y también viene y se sienta. ¿Qué? ¿En qué le ayudamos, hermano? En que se abra esa puerta. Y todos tres, vamos Señor, abre esa puerta. Abre esa puerta. Puerta, ábrete, que allá somos 2 o 3. El Señor dice, esta gente, ¿qué le pasa? Hay momentos en que no hay que usar esas llaves. No es que sean malas las llaves, es que no las sabes usar. Y toda esta gente que tú llamaste tampoco la saben usar. Y se amontona la gente, hasta pueden hacer un ritual ahí. Pueden danzar, pueden arrodillarse, pueden gritar. Y las llaves ahí. Hasta que viene el Señor y dijo, ay, pobres hijos míos. Como que se cayeron de la cuna, como que echaron baigón en el cuarto por los mosquitos y no lo sacaron. Tienen problemas de verdad. Mira, cabeza dura. Esta es la llave, no tienes que hacer escándalo y llamar a tanta gente. Úsala. Fran. Ay, tan fácil. Sí, tan fácil, cabezón. Así de fácil. Y así está la iglesia ahora. Así está la iglesia. Con la llave en la mano, pero como no sabe cuál es la llave de cada puerta, y detrás de esa puerta está la respuesta a tu petición, detrás de esa puerta está la solución a tu problema, llámese financiero, llámese familiar, llámese de salud, llámese como se llame el problema o la necesidad que tenga, está detrás de esa puerta. Y a ti te daré las llaves, y todo lo que abras aquí inmediatamente se activa en el cielo. ¿Por qué? Porque es que ya allá está hecho. Allá ya está hecho. Lo que se va a hacer es activarlo acá. Pero ya está hecho. Por eso dice clarito. Y todo lo que ates en la tierra, no dice en los cielos. Miren, voy a leerle bien clarito, porque aquí hay mucha gente que lo interpreta mal. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, se la dio el propio dueño de las llaves. Y todo, no dice algunas cositas. Algunas cositas, no, dice todo. Yo esa palabra en mi Biblia la encierro. Todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en los cielos, porque ese es el término, permitir. O sea que todo lo que haces aquí, enseguida el Padre dice, mandaron el código, como cuando el juez tú le mandas un derecho de petición. O sea, tú mandas un derecho de petición, ¿cierto? O una tutela. Y en ese derecho de petición tú haces un pedido con tus derechos que se están violando. Y en la tutela, hay todo eso, van los códigos, los artículos, la constitución de la ley tal, del año tal, de tal. Cuando el juez ve eso, el juez dice, hágase lo que esa persona está diciendo. Si es por salud, hospitalícenlo. Si es por medicina, mándenle la medicina, porque está peleando sus derechos y aquí está escrito. Entonces, cuando uno lo activa aquí en la tierra, inmediatamente
Cuando uno usa la llave, inmediatamente el reino dice, tiene razón, ya eso está hecho, eso es un hecho, eso es un derecho, ella no está mendigando. No está mendigando, está peleando un derecho. La limosna es una cosa. Y de eso hablaremos más adelante en estos temas, que van a ser varios, van a ser unos 3 o 4 temas. Pero queremos que entendamos, hermanos, que no estamos en una religión. Los religiosos sufren, yo sé porque yo fui religiosa muchos años. Uno sufre y termina culpando a Dios. Termina culpando a Dios y resintiéndose con Dios. Se resiente con la pareja, se resiente con los hijos, con la mamá, con el hermano, se resiente con los amigos, se resiente con el jefe, se resiente con los empleados. Nos resentimos cuando tenemos religión, porque no entendemos cómo funcionan las llaves. Cuando uno sabe activar las llaves, uno no tiene por qué estar. Vamos a hacer una pausita para que la hermana Josefa nos cierre el micrófono, hermana Josefa. Gracias, bendiciones. Entonces, activando las llaves, aquí abajo ya está hecho en el cielo, ya está. Porque eso está en la Constitución. Lo que está haciendo es que se haga legal acá abajo. Aunque es un derecho, no lo tienes. O sea, no estás disfrutando de esos derechos. Entonces la llave es para eso, para hacer que tus derechos, y no por mérito, porque no tenemos mérito para tanto derecho, sino a través de Jesucristo, que nos justificó ante el Padre. Entonces vamos a ver en estos temas, yo les voy a leer acá la lista de esos temas, pero apenas vamos a ver hoy 3. Yo he tenido acá una lista de 12 llaves. Pueden haber muchas más, porque la Biblia no dice cuántas llaves le entregó a la iglesia, no dice cuántas. Dice, te entregaré las llaves del reino. Pero el reino es tan misterioso, así que tiene llaves que de pronto ni sabemos que existían, pero que las necesitamos y la ignoramos. Entonces dice una listica aquí, la llave del conocimiento, la llave del arrepentimiento y la llave de la fe. Estas 3 son el cimiento, el fundamento, como cuando tú vas a levantar un edificio alto y primero tienes que echar el cimiento. Sin ese cimiento se te cae el edificio, se te cae. Entonces, estas 3, conocimiento, arrepentimiento y fe, son el fundamento o el cimiento del resto. Y las otras 6 son el 80%, donde se activa tu diario vivir, las necesidades para tu diario vivir. Y son el perdón, la declaración, la oración, el ayuno, la siembra y la adoración. Estos son para el diario, o sea, para la vida cotidiana, normal, lo que necesitamos todos. Y las 3 últimas, que son las más poderosas, las 3 últimas. Y con estas, sin estas, las primeras no son tan poderosas. Son el cimiento, pero no puede avanzar sin estas. Estas son las más poderosas. ¿Cuál? El nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Entonces, estas 12 es la que vamos a ver. Pueden haber muchas, como te digo, la Biblia no dice que son 12. Eso lo saqué yo acá. Pero la Biblia dice que son llaves y cielos, no dice cuántos. Así que si alguien dice por ahí que son 12, que son 10, no le crean, la Biblia no dice cuántos. Está como cuando la gente dice que Jesucristo va a venir, por ahí vi un video, y usted de pronto lo ha visto también. Jesucristo va a venir el 2 de agosto del 2027. Y otros dicen, ya vino Jesús. Entonces, cuando digan fecha que no están en la Biblia, no lo crean. Lo que no tiene fecha, no se la pongas. Ni tampoco permita que otro la ponga. Porque ya no será Dios hablando, sino el diablo para engañarte y confundirte. Así que yo no estoy diciendo que son 12, sino que yo escogí estas 12. Pero pueden haber muchas más que Dios te muestre y te las vaya dando en el camino. Entonces vamos a ver la primera, que es la llave del conocimiento. Sí, es la llave del conocimiento. ¿Por qué del conocimiento? Porque la Biblia dice, mi pueblo perece, porque le faltó ¿qué? Le faltó conocimiento. Perece. ¿Perece de qué? De hambre.
¿Por qué? Le faltó conocimiento. Perece de recursos. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Perece de paz. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Perece de armonía, de honra, de privilegios. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. De lo que sea tu padecimiento, la causa es, la causa, el origen es ignorancia, desconocimiento. El Señor dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces vamos a ver, la primera llave es esta, el conocimiento. Y el conocimiento no es información. Hay gente que tiene información, pero no tiene conocimiento, porque no entiende nada de lo que memoriza. No entiende nada, no comprende nada, y puede tener mucha información, pero siguen las mismas. Yo he visto personas que tienen una profesión de, por ejemplo, un caso que yo conocí. La persona era administradora de empresa, tenía posgrado en finanzas y no sé qué más cosas, todo lo que tiene que ver con negocio, con empresas y con plata, con dinero. Y esa persona estaba de empleada en una empresa. Estoy hablando de un caso real, sino que por ética me reservo el nombre de la empresa y de él y de la ciudad. Solamente quiero el ejemplo. Brillante, su hoja de vida, wow, uno se quitaba el sombrero ante esa hoja de vida. Y le pagaban un sueldo que no le alcanzaba para mucho, para dar a conocer lo que él sabía como profesor. Luego la empresa hizo recorte de personal y recortó mucho personal. Y en esa lista de recorte de personal cayó él y lo echaron. Cuando lo echaron pasó mucha necesidad. Y luego andaba por ahí llorando y a veces hacía mototaxi, pero le iba mal porque la policía lo molestaba mucho. Llovía, se le dañaba la moto. Y un día llorando me dijo, señor, me decían la seña, me dicen pastora, me dicen, ore por mí, no sé qué pasa. Y yo entendí, yo le dije, lo que pasa es que usted tiene una llave, tiene varias llaves y no la está usando. Está tocando la puerta para que otro le abra. Y usted tiene la llave, usted tiene una preparación, tiene una capacitación, tiene una profesión. Y está como está porque no está usando el conocimiento. Cuando Dios me habló a mí acerca de mi profesión como artista, aunque la religión me la quiso quitar, pues es que la religión es diabólica, ¿oyeron? No confunda religión con reino. Yo no estoy hablando del reino de Jesucristo, no, al contrario, lo estoy extendiendo, pero la religión es diabólica. A mí la religión me dijo que yo, si era pastora, no podía ser artista, no podía pintar. La religión es diabólica y no me permitían pintar. Y yo empecé a pasar necesidad. No había para los pañales de mi bebé, no había para tetero, no había para pagar una casa, no había para viajar, no había para vestir, no había para una fórmula médica, no había para pagar un médico. Porque la religión me dijo que yo no podía usar el arte. Pero el reino me dijo, el reino que es gobierno, el reino de Dios, me dijo que yo tenía una vara en la mano, yo tenía una llave y era arte. Y cogí esa llave y la activé de tal manera que ahora tengo casa propia y tengo todo lo que necesito. Y la activo con facilidad porque ya sé cuál es la puerta. Entonces dejé de sufrir cuando descubrí, porque Dios me la mostró, porque la religión me puso una venda en los ojos como le tiene a muchos que no están usando la llave por sujetarse a la religión. Pero el Señor, como no es religión, el Señor es reino, el Señor no te limita. El Señor incluso ni siquiera te da migajas, te da llaves para que tú mismo entres y cierres cuando quieras. Entonces, esto es conocimiento, es lo que necesitamos saber. Conocer quién es Jesús, leer la Biblia, porque tú cómo vas a conocer qué llave es si tú no lees la Biblia.
Tienes que leerla y estudiarla y no la leas por religiosidad. Hay gente que dice, ay, no he leído la Biblia. Voy a abrir. Bueno, me salió en tal parte, me salió. Y ellos estaban dentro y diciendo, esto dice porque no, Listo, gracias Señor, ya leí la Biblia. ¿Entendiste algo? No, entonces ¿para qué la leíste? Si no la vas a leer para aprender, no la leas. Léela con respeto. ¿Qué quiere decir, Señor? Yo quiero que tú me hables. Y cuando la leas, quédate un ratico ahí. Léela. Dile, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir con esto? Tengo un lápiz a la mano, un cuaderno. Y de allí el Señor dice, esta mujer, este hombre está buscando. Y todo el que busca halla. Y todo el que pide recibe. Y todo el que llama se le abrirá. Entonces voy a revelarle. Conocimiento. Es la primera llave. Sin conocimiento no tienes derecho. O sea, tú piensas que no los tienes, perdón. Es como cuando uno desconoce sus derechos. Uno no reclama, uno le dice sí a todo. Yo una vez estaba en una empresa donde me ponían y me obligaban a trabajar más, por eso renuncié a todos los empleos. Hoy tengo la llave y ya no le permito a nadie que me ponga de tapete. Hoy soy cabeza. Pero yo me acuerdo que se me violaban los derechos en esa empresa. Me ponían a trabajar 12, 13 y 14 horas con el mismo sueldo. Y aparte de eso, violando derechos familiares, derechos personales, muchos derechos. Y cuando yo descubrí, leyendo algo sobre el trabajo y todas esas cosas, me di cuenta que me estaban explotando, que estaban vulnerando mis derechos. Yo renuncié, yo no tengo por qué estar aguantando donde me están violando los derechos. Como cuando una persona aguanta golpes, aguanta insulto, en nombre de Jesús. No, eso no es así. Están vulnerando tus derechos y te estás dejando. Porque no estás usando la llave, no estás usando el conocimiento, no estás usando la autoridad. Y el poder, entonces te fue delegado. Y acá le llaman llave, pero son derechos, son autoridades, son poderes que tienes para cada situación. Entonces, mi hermano, la ley del conocimiento, la primera llave del conocimiento, te hace ser cuerdo. ¿Cómo así? Si tú quieres comer banano, quieres ese guineo dulce, el mejor banano del mundo que está acá en Colombia, mucho honor, en Santa Marta, zona bananera. Tú dices, yo quiero comer banano, hacer tortas de banano, pudín de banano, jugo de banano. Voy a sembrar maíz. No, eso no funciona. ¿Cómo que no va a funcionar si yo tengo fe? Yo tengo fe que va a funcionar, porque todo lo que pida creyendo lo recibiré. Y la Biblia dice, y puedes abrir la Biblia, y la Biblia dice, todo lo que pidas creyendo lo vas a recibir. Y si 2 o 3 se ponen de acuerdo, entonces yo llamo a mi vecina, llamo a mi hermanita que es de ayuno y oración, porque con ella funciona más. Y ese grano de maíz tiene que convertirse en una mata de guineo. Y hacen ayuno alrededor del granito de maíz sembrado. Y hacen vigilia. Y hacen ritual, lo que quieran. ¿Y qué sale? Una hierbita que así nace el maíz. Pero este no es el tallo del plátano. Y crece. Y te da mazorca. ¿Por qué, padre? Si yo quería era banano, yo quería era guineo. Y el Señor, ¿sabe qué va a responder? No voy a cambiar mis leyes de reino por satisfacer un capricho. Un capricho. Y a veces tenemos muchos caprichos como religiosos. Por falta de conocimiento. Y nos podemos poner viejitos. No vamos para el cielo, sí nos vamos para el cielo. Porque somos salvos por fe. En Cristo ya Él nos redimió y somos salvos. Así seamos brutos. Y así tenemos la llave oxidada en la mano y nos vamos al cielo con las llaves oxidadas. Y el Señor dijo, ay hijito, no abriste ninguna. Arrastraste, rodaste, aguantaste, sufriste. Y aquí están las llaves, nunca las usaste. Están oxidadas. ¿Por qué no las usaste, hijito? Señor, yo no sabía que tenía que usarlas.
a mí la religión me dijo que se le dieron fue a Pedro. Y Pedro se murió hace más de 2000 años, Señor. Y así me enseñó la religión, que Pedro era el que tenía las llaves. Y suerte para mí, porque, ande encuentro yo a Pedro ahora, si Pedro se murió hace años. Así te enseña la religión. Por eso no usas las llaves. Entonces, el conocimiento es lo que te hace que tú dejes de mendigar a crear. Que tú dejes de estar tocando o clamando a Dios que te abra puertas, 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 puertas. Y el Señor dice, no, mira, ya déjame hacer otro trabajo porque ya te di la llave. Cuando tú le das las llaves a alguien, para que no te molesten, y empieza a tocar, toca, y llama, a ti te da rabia y no le abres. O le metes un grito. Tienes la llave, ¿por qué no abres? Y ya. Así regañó Dios a Moisés. ¿Se acuerdan el pasaje de Moisés? Dios lo regañó. Porque Moisés Dios le entregó la llave para abrir y para cerrar. O sea que este versículo bíblico de Mateo 16, 19, donde el mismo Jesús habló, ese mismo Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y ayer ese mismo Jesús a través del Espíritu Santo fue el que le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? La vara, en otras palabras, la llave, el poder, la autoridad. Entonces, tonto. Ese tonto se lo puse yo acá. Porque yo regaño así, toda mamá que se respete, regaña así. ¿Por qué clamas? ¿Por qué me llamas? Usa lo que tienes. ¿Y qué hago con esta llave, Señor? Levántala, abre. Abre esa puerta, abre el mar. Ábrelo ya. Ay, qué fácil era, comienzan las aguas a retroceder para los lados. Ahora dile al pueblo que marche, habla. Marchó. Y Faraón venía atrás ya pisándole los talones. Y dijo, ahora esa misma llave que cierra, que abre, que con esa misma llave vas a cerrar. O sea que está conectado Éxodo con Mateo. Porque es el mismo Jesús que estaba hablando a través del Espíritu Santo allá. Y es el mismo Jesús que está hablando a Pedro. Y es el mismo Jesús que te está hablando ahora mismo, en este momento, a través de su Espíritu y de tu palabra, a ti. Entonces Moisés, cuando vio que Faraón venía atrás pisando los talones, el pueblo se asustaba. Y con esa misma vara, dijo, ahora extiéndela y cierra. Y cerró el mar. Cuando lo cerró, dice la Biblia que las aguas volvieron a su puesto. Y todo el ejército de Egipto, con sus carruajes, y todo quedó atrapado en el mar. Y después salieron todos a la orilla, todos muertos. Si Moisés usó la llave con un jalón de oreja que le dio Dios, hoy Dios te lo está dando a ti. Abre esa puerta que está cerrada hace años. Ahí te vas a poner viejita. A mí me duele cuando la gente cumple años con la llave en la mano oxidada. Yo dije, ¿qué celebras? A mí me dicen que soy rara, que soy simple, que soy... Yo dije, sí, yo soy rara, muy rara. Para el hombre, para el ser humano soy rara. Una vez yo misma me puse en un espejo, iba a cumplir 50 años y este año cumplo 60 y no me da pena decirlo acá, porque me siento de 20. Retrocedí desde que descubrí todos estos misterios del reino. Iba a cumplir 50 años y entré en una depresión cuando me comparé con la foto cuando tenía 20, 30, ya tenía arruga, tenía canas, ya todo iba así como decayendo y me entré en una depresión. Y yo dije, ¿qué he hecho? En 50 años no he hecho nada. No, si has hecho, qué mal, algo me falta. Yo sé que nací para algo más. Yo siento adentro que algo me reclama. Y me entré en una depresión. Y el Señor me dijo que sí he hecho poco, o sea que no había usado todas las llaves. Pero que tenía llaves en mi mano. Que yo estaba cumpleaños. Y ninguna torta, y ningún pastel. No estoy en contra de eso, porque a mí me trajeron torta y yo comí. Pero ninguna torta, ninguna velita, ninguna fiesta de cumpleaños te va a quitar ese vacío que va a llenar cuando tú aprendas a activar la llave y a entrar. Ahí sí celebra con gusto, porque entraste a una puerta que estaba cerrada. Ahí sí puedes hacer fiesta de cumpleaños, porque entraste a otra puerta que estaba cerrada. Pero yo no sé qué celebra la gente si las puertas siguen cerradas. Yo entré fue en vergüenza. Yo me metí en un cuarto a llorar y a pedirle perdón a Dios porque para el diseño que me hizo yo no estaba avanzando. Y hoy comparto contigo esto, porque tú también, al igual que yo, de pronto te sientes cansado de patinar en lo mismo. Te sientes que estás en un atolladero.
Sientes que necesitas hacer algo que te está reclamando tu inconsciente, tu alma te está reclamando, tu espíritu te está reclamando que te levantes de ahí, que uses la llave, pero sin conocimiento no la podrás usar. Tienes que conocer más la palabra, que el Espíritu Santo te revele. Y esto es la primera llave, reconocer, leyendo la Biblia y entendiendo. Sin Biblia y sin leer la Biblia no puedes tener conocimiento. Déjate de estar escuchando TikTok por ahí. Déjate de estar escuchando filósofos apartados de Dios, cuyo fundamento es el conocimiento humano. El reino de los cielos no tiene conocimiento humano. El conocimiento es el de Dios. Dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que es la fuente de toda sabiduría. El segundo es el arrepentimiento. Esa es la segunda llave, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa en sí cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad, de pensamiento y de creencias. Por eso la gente cuando comete muchos errores y de repente se encuentra con la verdad que es Jesucristo, la gente cambia la mentalidad y llora de vergüenza de lo que hizo por ignorancia. Entonces el arrepentimiento, mi hermano, es volverse en sí. Y a uno cuando se le abre el entendimiento, cuando cambia la mentalidad al conocer a Jesucristo, por eso Jesús dice en su palabra, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la única verdad es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Y no hay otro camino para llegar al Padre. Eso es mentira y que todos los caminos llevan a Roma. Y mucha gente dice, todos los caminos nos llevan a Dios. Eso es falso. Entonces, no leamos Biblia. Entonces, no estudiemos la Biblia, no le creamos a Dios y votemos eso. Porque la Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el diablo ha inventado muchos caminos para que tú no llegues nunca a descubrir los misterios del reino y uses las llaves. Por eso estás estancado. Entonces, esto es la segunda llave, arrepentimiento, cambio de mentalidad. ¿Para qué? Para cumplir tu asignación en la tierra. Entonces, cuando tú cambias de mentalidad, que es lo mismo que arrepentimiento, y volver en sí, y poner los pies donde tienes que ponerlos, hay un micrófono que se está abriendo. Ya. Bueno, te va a tocar editar más. Entonces, cuando uno entiende todo esto y cambia de mentalidad, empieza a entender para qué fuiste asignado aquí en la tierra y a lo que fuiste asignado tendrás la provisión. Por eso el que sabe para qué está asignado en esta tierra no se preocupa por la provisión, porque esa provisión viene en el paquete de la asignación. Si a ti te mandan, tu empresa te manda a hacer un trabajo a otro país y tú estás legal en esa empresa y tienes todos tus derechos en orden y todo, y te mandan a una parte de esa empresa, si es correcta, si es justa, si es una empresa seria, te paga todos los viáticos, te paga el hospedaje, te paga las comidas, te paga todo, aparte de eso te paga tu sueldo. Entonces, esa persona enviada a hacer esa misión de nombre de esa empresa no se preocupa por nada, sino de hacerlo bien. Por eso, cuando cambiamos de mentalidad, acá le llamamos arrepentimiento, nosotros entramos en ese cambio de mentalidad, nos arrepentimos de tanta ignorancia, de tanto pecado y de tantos errores que hemos cometido y entendemos que tenemos que cumplir una asignación, una misión y que todo viene acompañado de la provisión. Entonces, no podemos vivir más como huérfanos cuando nosotros podemos vivir como hijos con herencia. La mayoría de cristianos creyentes en Dios, como se llame, no estoy hablando de religión, la mayoría de creyentes en Dios viven como huérfanos y poquitos viven como hijos herederos.
¿Cuál es la diferencia? En que la mayoría tiene religión y viven como huérfanos. Y el poquito, tienen conocimiento, tienen reino, no tienen religión, y viven como hijos y disfrutan de la herencia. La misma herencia de Cristo. La Biblia dice, y si somos hijos, también somos herederos. Herederos para con el Padre, en Jesucristo. Y el tercer, ya para cerrar en esto, porque eran tres llaves, después vemos así por parte, es la fe. ¿Ya? La fe no como enseña la religión. Es como una esperanza vaga. Una esperanza vaga. Tenemos una fe a veces errada. ¿Ya? Porque dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, muchas veces decimos que tenemos fe y nos contradecimos con nuestro vocabulario o con nuestra actitud. Hubo un predicador que le pidieron que orara en una ciudad porque había mucha sequía, no llovía. Mucha sequía, no llovía, se estaban muriendo la cosecha, no había agua, todo iba mal, porque la lluvia cuando falta, de verdad que hay muerte, hay hambre. Y ese día se reunieron todos en esa campaña, se reunieron todos para orar, para que lloviera. Y el evangelista preguntó, ¿cuántos vinieron a orar por lluvia? Todos, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron el paraguas? Ninguno. Mentiroso, ustedes no tienen fe, tienen una religión. Si ustedes hubieran tenido fe, hubieran traído el paraguas. Y esa es una realidad. Oramos y hacemos cosas diferentes. Oramos que ya está hecho y decimos lo contrario. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de Jesucristo. Jesucristo era un hombre de fe. Él era la fe en pasta. Él está conectado con el Padre. ¿Y ustedes no ven que Jesús nunca oró ante una necesidad? Él solamente dio gracias. Cuando fue a resucitar a Lázaro, ¿se acuerdan que Lázaro ya estaba podrido, ya hedía? Y le dijeron, Señor, si hubieras llegado antes, lástima, llegaste tarde, ya hiede. Y Jesús dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. En otras palabras, si tienes fe, que es el escudo. La Biblia habla de la fe como el escudo que apaga los dardos. Cuando Satanás te manda un dardo prendido para apagar tu vida, para pagar tu finanza, para pagar, tú levantas el escudo y ese escudo enseguida choca y apaga esos dardos y caen apagados. Entonces Jesús siempre daba gracias y dijo, Señor, te doy gracias, esto y esto, pero yo no lo hago porque yo sé que siempre me oye, lo hago es por ellos, porque yo sé que siempre me oye, porque Jesús andaba en oración en secreto, en los montes, solito, andaba orando y cuando actuaba en fe. Cuando fue a multiplicar los panes, no hizo ritual. No hizo ritual. No dijo, arrodíllense todos, vamos a tener una cadena de oración aquí para que caigan panes del cielo. Arrodíllense todos. Vamos a hablar lenguas todos. No estoy en contra de eso, sino que cada llave para cada cosa. Las llaves no son malas, ni las puertas están dañadas. O sea, la cerradura. El problema es que estamos usando la llave equivocada para cada situación. Entonces, esta tercera llave es la fe. Y Jesús, cuando fue a multiplicar los panes, Jesús dijo, ¿qué tienen a la mano? No, aquí tantos panes, aquí tantos pececitos. Y según el estudio, si se alimentaron 5,000 hombres, y esos hombres tenían sus esposas, porque antes tenían hasta 2 y 3 y 4 mujeres. Yo no sé, o sea, que tenían 4 suegras, 5 suegras, yo no sé cómo ese hombre sobrevivía. De todas maneras, si ya no aguantan una suegra, se imagina 2, 3 y 4 suegras. Y ellos tenían varias mujeres, los judíos eran así. Y ellos no planificaban porque ellos veían como bendición tener muchos hijos. Imagínense que nomás Jacob tuvo 12 varones sin meter las hembras. Entonces, si eran 5,000 hombres que se alimentaron, no se metieron niños, que eran bastante niños, no se metieron las esposas, que eran muchas mujeres, y gente soltera que se aparecía por ahí, que no eran ni esposos ni hijos, gente que aparecía. O sea que calculó que eran más de 20,000 personas con hambre. Y había unos
2 peces, 5 panes, algo así. No recuerdo el número exacto. Y lo levantó y dio gracias. Dio gracias. Y cuando dio gracias empezó a repartir. Y reparte, y reparte, y reparte, y reparte. Y todos se llenaron. Todos comieron hasta saciarse. Y quedaron 12 canastas de pan. ¿Cómo se llama eso? Fe. Pero hay personas que dicen, yo tengo fe que esto va a pasar. Y de cabo ratico dicen, padre, ¿por qué yo? Yo sí soy de mala, yo no tengo suerte en la vida, que no sé qué, me tiene envidia, que esto, que lo otro. Entonces la fe no tiene coherencia con lo que está diciendo. La fe se activa dando gracias, porque tú solamente das gracias cuando te dan algo. ¿Sí? Cuando ya tienes algo en la mano. Entonces la fe es estar seguro que ya lo tienes. No se ve, pero ya lo tienes. Entonces cuando tú hablas, se hace visible. Se hace visible. A mí cuando me falta dinero, yo doy gracias a Dios porque yo digo, en los bancos hay bastante. Que yo sepa, del planeta Tierra no he visto ni en RCN, ni en Caracol, no he visto en las grandes noticias internacionales, no he visto que salieron cohetes a la luna cargados y se llevaron todo el dinero de la Tierra. Y están llenando a Marte, están llenando a la luna, lo están llenando de todo el dinero de la Tierra. Que yo sepa, no ha habido una noticia. Quiere decir que los bancos están llenos de dinero. Y la Biblia dice que la riqueza del impío, y que el impío atesora para ti, para los hijos de Dios. Entonces yo cuando no veo dinero en mi cartera, yo no me preocupo. Cuando empiezan a llegar los recibos, que abro la nevera y que faltan cosas, yo le doy gracias a Dios porque en los bancos hay mucho dinero y yo no tengo que pagar para que me cuiden tanta plata. Ellos pagan sus vigilantes, ellos pagan su seguridad, pagan todo. Y cuando yo doy gracias por ese dinero, llega. ¿Cómo llega? De muchas formas. Me encargan cuadros, talleres, vendo algo, me regalan algo, encuentro dinero. Yo he encontrado dinero sin que me lo regale nadie. He encontrado dinero en efectivo, porque Dios puede hacer milagros. Yesarela en estos días encontró dinero, porque me dijo, ay, tengo mi cuenta bajita, mami. Y yo, ora, activa la fe, porque esta llave la usamos nosotros aquí. Yo soy una mamá regañona, y yo también me regaño a mí misma, pero esto, yo me regaño delante de que me regañe otro. Pero yo regaño cuando veo falta de fe. Y le dije, activa la fe. Ora, que Dios puede poner dinero sin que tú lo trabajes. Y en estos días me dijo que estaba limpiando todo. Y encontró dinero en efectivo. Yo le dije, ¿quién te lo puso? Como haya sido, le llegó dinero sin salir de la casa. Después la llamaron para otro trabajo y le mandaron dinero. Entonces, el dinero llega cuando tú activas la fe. Y te evitan la gastritis, te evitan los infartos, te evitas el estrés, te evitas el insomnio, te evita que te estén correteando porque andas prestando y no tienes con qué pagar. La gente piensa que te estás escondiendo, pero es que no tienes con qué porque no puedes. Y te humillan y te ponen cara. Pero Dios quiere evitar todos esos dolores y ese sufrimiento cuando uses la llave que se llama fe. Y la fe viene por el oír. La Biblia dice, que te estoy hablando de pura Biblia. No te estoy citando porque nos demoramos mucho, pero yo me sé todo eso y tengo que seguir leyendo Biblia y estudiando Biblia, porque entre más sepa y entre más conocimientos tenga, más activo llaves. Entonces, la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no la palabra de los humanos, no la palabra del diablo, no la palabra de religiosos, la palabra de Dios. Leerla, escucharla. Y con estas 3 llaves, hoy cerramos esta primera parte, porque yo voy a enseñar 12 llaves. Más adelante en el otro vamos a ver las llaves de las finanzas. De la finanza, la llave de derrotar a los brujos, a los hechiceros, a los envidiosos, a los satanistas, las llaves del poder, las llaves de la honra, y todo eso está en el gobierno del reino. Mientras que la religión te dice que la humildad es pobreza,
Tienes que andar chancleteando, arrastrando, mendigando para que seas humilde. Eso es mentira del diablo. La humildad no está ni en la ropa, ni en los zapatos. Tenemos un mal concepto de la humildad. Decimos, ay, fulanito tiene una casa humilde. Sí, ¿cómo así? No, el techito de plástico, el pisito de tierra. Esa no es una casa humilde, pero se están dando trompa allá adentro y se están maldiciendo. Entonces no hay humildad allí. Entonces, ¿se da cuenta? Humildad. Jesús dijo que aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces el diablo nos ha enseñado, a través de la religión, llámese como se llame, en las mismas iglesias se predica eso, que tú no puedes acceder a cosas grandes, que no puedes pensar en grande, que no puedes estudiar, que no puedes aspirar a cosas grandes, que siempre tienes que andar chancleteando, siempre tienes que andar arrastrando, siempre tienes que estar con la cabeza baja. En otras palabras, con las llaves en la mano, de lujo. Y que no uses las llaves, porque al diablo no le conviene que tú aprendas a usar las llaves, porque pierde el año contigo enseguida, porque ya no te ves más arrinconado en un rincón llorando, ya no te vas a ver más agachándole la cabeza a todo el mundo por 2 centavos, ya no le vas a agachar la cabeza a nadie, no vas a aguantar humillación, ni golpe, ni maltrato, no vas a aguantar, a menos que sea por la causa de Cristo. La única causa que Jesús dice que sí tenemos que pasar sí o sí, es por causa de Él. Del resto, Él no te está obligando a sufrir de otra manera. Eso te lo enseñó la religión. El diablo, que usa la religión, y la religión mató a Jesucristo, ¿te acuerdas? A Jesús no lo mató la prostituta, a Jesús no lo mató el violador, a Jesús no lo mató el secuestrador, a Jesús no lo mató el ateo, a Jesús lo mató el sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa. Sumo sacerdote, doctores en la ley de Moisés, o sea, se sabían la Biblia de pe a pa y tenían todos los doctorados en teología. Eso mataron a Jesús y buscaron falsos testigos. Por eso Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, por fuera están bien adornados y hermosos, y adentro están podridos de muertos y huesos de muertos. Por eso la religión no es del reino de los cielos, es diabólica. Jesucristo se opuso a la religión y lo mataron. Porque la religión humilla, aplasta, degrada, avergüenza y separa al hombre de Dios. Esos fariseos, mira cómo le habló Jesús, todos eran religiosos, no eran ni ateos, no eran brujos, no eran espiritistas, ya te dije, no eran ninguno de esos pecados. Jesús les dijo, ay de ustedes hipócritas, ay de ustedes significa malditos, muéranse. Así es fuerte, Jesús fue fuerte. Yo como artista no estoy de acuerdo cómo pintaban a un Jesús que le echan rubor así. Yo los he visto, así con las manitos así, adelante. Los ojitos así como tortuga cansada, media luna. El cabello así doradito, doradito, como si se hubiera echado el mejor champú y el mejor masaje. Un cutis que no lo tiene una niña ni siquiera de 15 años. Los labios rosaditos. Las manitos como si nunca hubiera cogido un martillo donde era carpintero. Yo como artista no comparto esas imágenes. Entonces, así nos pinta la religión a Cristo. Pero el Cristo que yo te presento hoy, el que formó el universo, el que venció al diablo, es un Cristo que te entrega las llaves para que tú aplastes a Satanás, para que tú entres a esos lugares y arrebates lo que por derecho te corresponde. Y ya no tienes que andar mendigando. Uno cuando conoce sus derechos no los mendiga. Dice un dicho, y es verídico, los derechos no se mendigan, se arrebatan. Entonces ve por lo tuyo. Por lo pronto usa estas 3 llaves, la de hoy. Úsala y vas a descansar. Te lo digo por experiencia. Y no es fácil porque va a poner mucha gente para que tú no abras esa puerta. El diablo va a tener porteros ahí y te va a decir, aquí no entras. Y tú dices, apártate que voy a entrar, tengo la llave, y tú entras. Y la gente te va a ver que sin ayuda de ellos, bajo su burla, bajo sus críticas, bajo sus amenazas, esperando tu caída, porque parecen chulos carroñeros, esperando que ya la persona muera y para caerle enseguida. Te vean que tú entras con la frente en alto. Entonces repasamos estas 3
conocimiento. Cuando tienes conocimiento no vas a perecer. ¿Ya? Cuando tienes arrepentimiento vas a cambiar de mentalidad. Así te cueste. Vas a dejarle de leer libros tontos, escuchar cosas estúpidas, porque tu mentalidad tiene que cambiar de acuerdo a lo que le metas a la mente. Hay gente que mete mucha película. Hay música que aunque parecen cristianas no tienen una letra para darte el conocimiento. Escoge bien la canción que vas a escuchar, así nombren a Cristo. Así nombren a Cristo, no te va a servir para cambiar de mentalidad, que es la segunda llave. Mira qué película ves, mira a quién escuchas, qué libros lees y qué prédica estás oyendo. Hay gente que se llena la cabeza de pura prédica de religión y termina más confundido y más enredado con un bulto de anzuelo. Y la fe, con estas 3 llaves, empieza hoy y después te daré otras y tú descubrirás otra que el Espíritu Santo te seguirá dando. Entonces yo aprenderé de ti y yo te pregunto, mira acá, ¿cuál descubriste esta? Yo listo, la necesitaba. ¿Por qué? A ti te daré las llaves del reino, de los cielos, de las dimensiones, de los espacios. Y todo lo que ates aquí abajo en la tierra, enseguida en el cielo se hace. Y todo lo que desates aquí, enseguida en el cielo se desate. Porque Dios te ha dado el permiso y la autoridad para tú decir pasa o no pasas. Yo he hecho así, lo he puesto en práctica, ha funcionado. No, que fulanito va para allá y yo te pongo un cerco, ¿a qué no pasas? Que voy, que no sé qué, que tal, que para allá no pasas, ya. Obedece, diablo. Usted tiene que callar y obedecer. Y ya, no pasan. No, que ese trabajo no va a salir. Y yo le pongo la mirada a la persona y le digo, te ordeno que esto tiene que salir. Y no saben por qué cambian de opinión. Y de repente salen haciendo lo que tú dices. Porque aquí la llave, demuéstrale al diablo quién manda. Demuéstrale hoy, mi hermano y mi hermana, demuéstrale al diablo quién tiene la llave. Y quién te la dio. No es cualquier llavecita por ahí de cualquier presidente, de cualquier alcalde, de cualquier familiar. No es cualquier llavecita. Son las llaves del reino de los cielos. Y el dueño de las llaves es Jehová de los ejércitos, el que hizo el universo. Y se la dio a Jesucristo. Porque todo poder y autoridad se le fue dado a Jesucristo. Y Jesucristo se la dio a su iglesia. Y tú, mi hermano, eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas revelaciones. Y perdónanos por no usar la llave en tantos años de existencia. Desde que confiamos y desde que esperamos en ti, creímos que tú eras el Hijo de Dios. Y nos convertimos en creyentes tuyos. Se nos fue entregado ese mazo de llave. Las llaves del reino de los cielos. Perdónanos por no usarla, pero reconocemos que éramos ignorantes. Reconocemos que no la sabíamos usar, que estábamos usando la llave de un lugar en otra puerta diferente, con el riesgo hasta de partirlas, porque cuando la llave no es de esas, podemos partirla si la forzamos. Señor, ayúdanos a poner cada llave en su respectiva cerradura para cada necesidad. Pero ayúdanos a tener conocimiento de tu palabra, porque ahí está la guía de cómo usarlas bien. Ayúdanos a cambiar la mentalidad y a guardar la mente de lo que escuchamos, de lo que vemos y de lo que practicamos, para tener un arrepentimiento sincero y cambiar la mentalidad de religión a herederos del reino. Que esa sería la segunda llave. Y la tercera, ayúdanos a usar la llave de la fe, con la cual apagamos todos los dardos del diablo y activamos lo que está ya hecho en el cielo, lo activamos en la tierra y lo materializamos. Si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Es uno de los artículos de esta llave. Gracias, Señor. Yo hoy bendigo a mis hermanos. Bendigo a las personas que a través de las redes sociales van a escuchar este mensaje. Y te ruego, Padre, que tú los ayudes a utilizar la llave. Y el que no la tiene porque no sabe nada de ti, que él pueda recibir a Jesús en su corazón, que es el principal fundamento, el conocimiento de quién es Jesucristo, y que pueda convertirse, y que pueda cambiar de mentalidad, y que pueda activar esa fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.